5 razones o argumentos para recordar el Galeón de Manila. El Galeón de Manila fue una ruta naval que unió los puertos de Manila en Filipinas con Acapulco en México. Os quería contar 5 razones para recordar esta ruta, ya que puede que cambie vuestra percepción de muchos temas importantes actualmente, como son la globalización, la importancia de China y el rico legado común científico, económico, social y cultural de las naciones que esta ruta tocó. La primera razón es la de recordar o descubrir un gran científico, navegante, descubridor, soldado diplomático, padre de una niña y religioso en su madurez, el olvidado e ignorado Andrés de Urdaneta. Recordamos a Colón, a Magallanes, a Elcano, a James Cook, pero nadie recuerda que Andrés de Urdaneta hizo posible la travesía de vuelta a América desde Asia, el llamado tornaviaje. Urdaneta era hijo del burgomaestre o alcalde de Villafranca en Guipúzcoa, ciudad que hoy se llama Ordizia. Como muchísimos marinos españoles, era vasco. Su madre fue pariente de Legazpi. Con esta familia es fácil de entender que tuvo estudios y destacó en filosofía, latín y matemáticas, y más aún en ciencias exactas. Con solo 16 años, en 1525, empezó la carrera de militar y se embarcó en la expedición para arrebatar a los portugueses el control de las Islas de las Especias, o Islas Molucas, donde crecía el clavo o nuez moscada, la pimienta y la canela. Esta expedición le correspondía a Juan Sebastián Elcano, por prestigio y experiencia, pero como no era de noble cuna, la lideró Jofre de Loaiza, comendador de la Orden de Santiago. Fue una expedición poderosa, compuesta de 7 naves y 450 hombres. La expedición, sin embargo, fracasó antes de llegar, y Juan Sebastián Elcano y Loaiza fallecieron en la travesía. Urdaneta, ahora al mando, redactó el testamento de Elcano, a quien admiraba profundamente. Al llegar solo un barco a las Molucas, los hombres fueron derrotados y apresados por los portugueses. Allí, en una refriega, le explotó un cañón enfrente, quemándole la cara. Durante su estancia en las islas y posterior cautiverio, Urdaneta anotó todo lo que sucedía y él observaba, y también hizo de diplomático con indígenas locales. Hasta tuvo una hija, fruto del amor con una mujer del lugar, a la que llamó Gracia. Entonces, al no tener noticias de la expedición, el rey Carlos I envió otra con Álvaro de Saavedra al mando, que también fracasó. El rey negoció con Portugal vendiendo los derechos que reclamaba sobre las Molucas, y los restos de las 2 expediciones volvieron a casa 11 años después, siendo esta la segunda vuelta al mundo efectuada por ningún país antes. A su vuelta en Lisboa, los portugueses le requisaron toda la documentación y el embajador español le recomendó que se escapase a España, ya que los portugueses lo querían matar por los conocimientos que tenía de sus bases y lo que sabía de navegación y de las Islas Molucas. Urdaneta entonces escapa a caballo a España, donde entrega a su hija Gracia en adopción a su hermano en Villafranca. Entonces se dedica a recuperar y escribir los relatos, memorias, mapas y derroteros de navegación que contenían los documentos que le incautaron los portugueses. Ya en 1537 marcha a Valladolid, donde entrega los documentos al rey. Al año siguiente se va con el conquistador y antiguo compañero de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, a México en la Nueva España, para intentar un nuevo viaje, pero debido a las malas relaciones que tenía Alvarado con el virrey Mendoza, la expedición no se realizó. Después murió Alvarado en una acción contra los chichimecas, y la expedición fue encomendada a Villalobos, quien fracasó en su intento de realizar el tornaviaje. Urdaneta permaneció en México los siguientes años, desempeñando cargos de responsabilidad encomendados por el virrey Luis de Velasco. También escribió entonces tratados sobre la navegación por el Caribe, la formación de los ciclones tropicales, la reproducción de las tortugas marinas y la curación de las fiebres tropicales. Ya en 1553
Ingresa en la Orden de los Agustinos en México, pero sin descuidar su aspecto de marino, participando en una expedición a Pensacola en 1559. Para entonces, Felipe II ya había sucedido a su padre y estaba decidido a consolidar su dominio sobre las Filipinas, que según el Tratado de Tordesillas estaban en la esfera de influencia asignada a Portugal claramente, pero en la realidad estaban en manos españolas. Era por esto necesario establecer una ruta de vuelta a América y a la Nueva España. 5 intentos anteriores habían fracasado, y no había hombre con más experiencia y formación para este cometido que Urdaneta, quien además tenía contactos diplomáticos con tribus indígenas y había habitado en las Molucas. Felipe II insistió personalmente que Urdaneta participase en la expedición. El secreto del éxito de Urdaneta era su formación y experiencia. Hoy en día, con el GPS damos por hecho muchísimas cosas, como por ejemplo algo tan sencillo como saber exactamente dónde estamos en medio del océano. En el siglo XVI, Urdaneta, sin GPS, solo a través de sus cálculos, también lo sabía. Por ejemplo, cuando los marinos en su expedición creían que estaban llegando a Filipinas, Urdaneta les dijo que al día siguiente arribarían a la isla de Guam y que aún quedaban unas 3 semanas para llegar a Filipinas, como así fue. Esta nueva expedición partió al mando de Legazpi y eligieron la isla de Cebú como nuevo emplazamiento en las Filipinas. Allí, el primero en desembarcar y negociar con los nativos fue también Urdaneta, ya que hablaba malayo y otros idiomas locales con soltura. Desde allí, en 1565, se inició el tornaviaje al Virreinato de la Nueva España, que supuso la navegación más larga por aguas desconocidas hasta la fecha. Estaba al mando un muchacho de 18 años, Felipe de Salcedo, nieto de Legazpi, pero Urdaneta era el cerebro técnico. Navegaron mucho más al norte de lo que lo había hecho ninguna expedición anteriormente, hasta los 39 grados de latitud, donde encontraron la corriente Kuroshibo, que los impulsó hacia América, donde tocaron tierra en el Cabo Mendocino, que está al norte del actual estado de California en los Estados Unidos. Desde allí siguieron la costa hacia el sur hasta llegar a Acapulco, donde Urdaneta estimó que sería el mejor puerto para desembarcar, ya que estaba cubierto de tormentas y piratas. Urdaneta logró así cumplir el sueño de Colón, que era llegar a las Islas de las Especias, navegando hacia el oeste y volver en sentido contrario, creando una ruta estable y fiable. Y allí donde Colón se encontró con América y erró en sus cálculos, Andrés de Urdaneta siempre supo dónde estaba y a dónde iba, y el viaje se realizó sin contratiempos. Andrés de Urdaneta fue probablemente uno de los marinos y descubridores más grandes de todos los tiempos y de cualquier país. Un auténtico hombre del Renacimiento, diplomático, soldado, descubridor, religioso y sobre todo científico. Está enterrado en Ciudad de México, donde falleció en 1568 en el convento de los Agustinos. El segundo argumento que os quiero presentar es que el galeón de Manila llevó a Asia una conquista completamente diferente a la que conocemos y nos cuentan normalmente. Debido a que se habían hecho famosos relatos como los de Fray Bartolomé de las Casas y otros donde se daba a conocer que pese a las leyes y mandato de los reyes católicos, los encomenderos se extralimitaban y cometían abusos con los indios asignados a sus encomiendas, la conquista y evangelización de Filipinas fue supervisada por las órdenes religiosas. Esta evangelización fue también diferente por las condiciones que se daban en las islas. Primero, no habían riquezas considerables. Segundo, la presencia de colonos españoles era mínima y en su mayor parte eran novohispanos de México, cuya primera lengua no era el castellano. Al llegar a Filipinas, los religiosos descubrieron las culturas china y japonesa, que los fascinaron hasta tal punto que consideraban que estas culturas fueron cristianas en un pasado remoto, pero que habían abandonado la religión cristiana ya que no podían entender cómo culturas tan sofisticadas no pudiesen ser cristianas o tener un nexo cristiano de algún tipo.
Sus primeros esfuerzos diplomáticos no tuvieron mucho éxito, ya que China rehusó una embajada española dando largas. Pero con el tiempo sí hubieron muchísimos intercambios y contactos entre los dos imperios. Un hecho curioso es que el primer libro traducido del chino a un idioma europeo lo fue al español y se titulaba El espejo del rico corazón, una colección de paremias populares en 1590. La paremia es una frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable y en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, normalmente en verso. De vuelta a las Filipinas, los indígenas vivían dispersos en muchas islas. Por ello, las órdenes religiosas consideraron que era mejor aprender las lenguas locales, principalmente el tagalo y el malayo, y fueron a vivir con los nativos para así evangelizarlos. De hecho, uno de los mayores legados de la conquista española hasta nuestros días es la religión católica. España nunca impuso su lengua en Filipinas. Solo al final de su presencia en las islas en el siglo XIX hizo obligatorio el dominio de la lengua española, al contrario de, por ejemplo, los estadounidenses, que desde que se implantaron en Filipinas hicieron del dominio del inglés condición sine qua non para conseguir cualquier tipo de trabajo. Mi tercera razón o argumento es que se puede argumentar que el galeón de Manila o de Acapulco tuvo una gran influencia en el crecimiento demográfico de China y es en parte responsable de la China que conocemos hoy. Por dos razones. Primero, la social. El galeón, en este caso de Acapulco, trajo alimentos desconocidos en China hasta la fecha, como el maíz, el cacahuete, la patata y el tomate, cuya importancia no podemos desestimar. Recordemos que la patata es un tubérculo. Eso quiere decir que crece bajo tierra y por muchas invasiones y guerras que hayan sobre tierra, se sigue desarrollando y no se echa a perder. De esta manera se puede alimentar una población mucho más considerable independientemente de los conflictos políticos. También conviene destacar la importancia de este alimento recordando que la mayor emigración de irlandeses fuera de su isla hacia Estados Unidos se debió a la roya o mildew, enfermedad de la patata. De una población de 6 millones de irlandeses, 1 millón murió y otro millón emigró en un periodo de 7 años, de 1845 a 1852. La batata, también llamada papa dulce, camote, moniato o boniato, fue la responsable de paliar una hambruna en 1594 en la provincia de Fujian por un habitante local, Shen Lung, que la había adquirido en un mercado de la isla filipina de Luzón. Ya en el siglo XIX, la patata, además de evitar hambrunas, fue un catalizador más para la explosión demográfica china. Actualmente, el gobierno chino la considera un cultivo estratégico para sostener su enorme población. La segunda razón es la económica. Cuando los españoles llegaron a China, los chinos eran económicamente autosuficientes, salvo en una cosa: tenían un enorme déficit de plata y, curiosamente, la monarquía hispánica producía el 85% de toda la plata producida entonces en el mundo. El intercambio, pues, fue sumamente sencillo. Los chinos pagaban la plata a precio de oro, metal del que disponían con mayor facilidad, y exportaban sedas y porcelana, muy apreciada, ya que el procedimiento para elaborarla se desconocía fuera de China. También alimentos exóticos, como la aleta de tiburón o el mango, que en México se sigue llamando mango Manila, ya que se compraba en el mercado anual del Galeón de Manila o Acapulco, en el Zócalo, en la Ciudad de México, donde ocupaba 1/3 de esta enorme plaza. En Acapulco mismo, los textiles y la ropa traída por el Galeón de Manila influyeron en los vestidos locales de la zona hasta nuestros días. Tan importante fue este intercambio que 1/3 de toda la plata producida en la monarquía hispánica y 1/4 de toda la plata producida en el mundo acabaron en China. Y gracias a la plata que se exportó a China, el peso de 8 reales, o como se le llamaba entonces, el real de A8, se convirtió en la primera moneda global apreciada por todo el mundo, que
que además dio origen al dólar actual. De hecho, la primera moneda americana fue acuñada en Ciudad de México en 1538 y el primer dólar estadounidense fue un real de A8. El siguiente argumento es el cuarto. En 1796, el médico rural inglés Edward Jenner observó que las mujeres que ordeñaban las vacas a veces contraían la cowpox o viruela de vaca, que les inmunizaba contra la viruela que mataba a tantas personas. Con un suero de esta vacuna, el médico inoculó a un niño de 8 años, James Phillips, que sobrevivió, y así ya en 1798 inventó la vacuna de la viruela. Ya para el año 1800, 2 años después, había llegado a Puigcerdá, en España. Carlos IV, que reinaba entonces, había perdido a una de sus hijas, María Teresa, por la viruela, que era una auténtica plaga, y su médico real, Francisco Javier Balmis, le aconsejó que hiciese llegar esta vacuna a todos los rincones de ultramar del imperio. Balmis partió de La Coruña con 22 niños que llevaban el fluido vacuno en sus brazos y 2.000 ejemplares del libro sobre la vacuna, para que en los puertos que visitase se sembrara el embrión de la lucha contra la enfermedad, vacunando a toda la población. Los niños estaban ahí porque cumplían el cometido de mantener la vacuna viva y en buen estado dentro de sus cuerpos, ya que el suero fuera de los cuerpos, dado lo largo que era el viaje, llegaría en mal estado al llegar a su destino. La expedición Balmis, o Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de 1803 a 1806, fue la primera misión humanitaria de alcance global preventivo y el primer y gran paso para la erradicación de esta pandemia global. Llevó la vacuna a Canarias, a Venezuela, a Colombia, Ecuador, Perú y la Nueva España. En Filipinas contó con la importante ayuda de la Iglesia. También trascendió fronteras y llegó a China, a través de la colonia portuguesa de Macao y luego Cantón. Edward Jenner, descubridor de la vacuna, dijo de la expedición: "No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este". Alexander von Humboldt, científico prusiano, escribió en 1825: "Este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia". Y así llegamos a la quinta y última razón. El galeón de Manila supuso un sistema de control del territorio, garantía de la paz y el comercio durante 250 años. Con solo 1 o 2 barcos al año, se convirtió en el primer ejemplo indudable de globalización. Vertebraba los territorios más lejanos de la monarquía hispánica. Las Filipinas fueron durante la mayor parte de su historia en el Imperio Español un territorio deficitario, que se mantenía simplemente por la bula papal que obligaba a evangelizar a los pueblos. En el siglo XVII, Manila tenía apenas 1.500 españoles y unos 30.000 chinos que realizaban todos los trabajos necesarios para el funcionamiento de la ciudad, además de los comerciantes que iban y volvían con el monzón. A la corona no le interesaba que prosperasen demasiado el comercio, ya que aumentaría el tráfico por el Pacífico y el gobierno no disponía de recursos humanos ni militares o económicos suficientes para asegurar un área tan enorme. Por ello, limitó el número de barcos anuales a 2 y restringió el tonelaje inicialmente a 300 toneladas y desde 1702 en adelante a 500. Pero claro, echa la ley, echa la trampa. Y los súbditos novohispanos de la corona, concretamente los mexicanos, sí que tenían un interés, como es normal, por aumentar el comercio, dado el enorme potencial de beneficio económico al comerciar con las islas Japón y China. Solo por mostraros un ejemplo, la producción de plata dependía del azogue o mercurio para refinarla. No se producía en cantidad suficiente el mercurio, pero en China sí que había abundancia de mercurio, por lo que la potencial ganancia es clarísima. Regularmente se superaba el límite de arqueo de 500 toneladas, como por ejemplo con el buque de Nuestra Señora del Rosario, con 1.700 toneladas, o el Santísima Trinidad, que desplazaba 2.000 toneladas. Si además tenemos en cuenta que el espacio a bordo se dividía y asignaba, ya tenemos otro mercado hecho para comprar y vender derechos sobre este espacio. Estos buques no fueron siempre galeones, también hubieron naos, pataches y fragatas. La ruta fue muy segura,
ya que solo se apresaron 4 barcos por parte de los piratas ingleses en 250 años de historia del galeón, que por cierto nunca iba escoltado, aunque sí que iba artillado, pero debía defenderse solo. En muy pocas ocasiones contó con una escolta militar. Por ejemplo, en 1796, durante la guerra con Inglaterra, el galeón de Manila tuvo escolta de fragatas militares durante 6 años. Os mencionaré ahora algunos ejemplos de los ataques y apresamientos ingleses. Se apresó el Santa Ana en 1587 por parte de 2 naves del pirata inglés Cavendish, en costas de California. Durante el siglo XVII no hubo ningún apresamiento. Luego, en 1709, 2 fragatas del pirata inglés Woodes Rogers atacaron por 2 veces al Nuestra Señora de Begoña, de solo 24 cañones, en la costa de California. El navío español escapó y llegó a Acapulco con solo 8 muertos. En 1743 fue apresado y después vendido en Macao el Nuestra Señora de Covadonga, tras un combate con 120 bajas y 60 muertos en inferioridad de artillería frente al Centurion inglés de la escuadra de Anson. El último apresamiento fue el del navío Santísima Trinidad de 10 cañones útiles de 50 que portaba, frente a los 60 cañones del navío Panther y los 20 de la fragata Argo. 40 de los cañones estaban estivados y no se pudieron utilizar con el fin de aprovechar el espacio de carga al máximo. El galeón de Manila estableció un sistema de intercambio, de control y comunicación que más tarde emuló con medios modernos el país heredero de España en el Pacífico, los Estados Unidos de América. El galeón dejó de funcionar con la insurrección de la Nueva España y el nacimiento de los Estados Unidos mexicanos. Es un tema que siempre ha despertado más interés fuera de España que dentro de España. También es cierto que mientras duró, Acapulco y Manila fueron centros económicos, culturales y comerciales de primer rango e importancia global. Sirva esto para resaltar la importancia de la ruta marítima del galeón de Manila, el primer ejemplo de globalización, por donde fluyó el comercio, la religión, la cultura y se vertebraron territorios durante 250 años. El libro de Pierre Chonu lo dice claramente: Le Pacifique des Ibériques, en alusión a España y Portugal.